Hola amigos, vamos con el último capítulo de este apartado de fotografía de larga exposición con filtros de densidad neutra, y en este momento, como ya podéis imaginaros, me refiero a la fotografía de estelas de coches. No mucho más que añadir a lo que hemos visto en el vídeo del efecto de agua, del efecto seda del agua. Empezaríamos, como es costumbre, por una primera fotografía con todos los parámetros en automático. Si quisiéramos, podríamos poner el enfoque en este apartado, en este punto, y lo vamos a dejar ahí a ver qué resultado tenemos. Hacemos la fotografía, vamos a ver sus detalles. Tenemos una ISO 12800 y un tiempo de exposición de 1 dividido de 15 segundos. Bien, vamos a nuestra aplicación NDXpert, modo experto, ISO 12800. Solamente tengo 6400. Y habíamos hablado que el tiempo de exposición, si no recuerdo mal, era 1 dividido de 15 segundos. Exacto. Luego, por lo tanto, vamos a ponerle el tiempo de exposición 1 dividido de 15 segundos. Tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que nuestra aplicación NDXpert, que es la que yo suelo utilizar, como ya os vengo diciendo, no tiene una ISO más de 6400. Si yo quisiera configurar la fotografía con estos parámetros, no creo que saliera bien. La verdad es que hay otra aplicación de la que os pondré el link de Google Play en el post, que se denomina calculadora de exposición. Esta calculadora de exposición, si os dais cuenta, tiene las mismas opciones que NDXpert, pero por el contrario nos permite poner unas ISOs elevadas, una ISO elevada. La verdad es que yo esta la utilizo poco, puede que sea más completa que la NDXpert, pero es muy raro que yo me vea en la tesitura, en la situación de tener que poner una ISO tan alta. Vamos a dejarla así, vamos a poner 1,8, 1 dividido de 15 y 12800 de ISO. La nueva exposición, es decir, los valores que yo tendría que trasladar a la fotografía, al modo Pro, tenemos 1,8 de apertura, podemos poner la ISO que nosotros queramos, vamos a dejar una ISO 100 para ver si conseguimos que haya el menor ruido posible, y vamos a poner, aquí hay un ND8. Un ND8, lógicamente, no nos va a permitir un disparo, nos permite, mejor dicho, un disparo de 1 minuto. Claro, nosotros no podemos establecer un disparo de 1 minuto. Podríamos bajar el filtro ND, pero yo no tengo un ND4. El mínimo que yo tengo es el ND8, porque este tipo de fotografía yo casi siempre lo hago, siempre lo hago con el ND variable. De lo contrario, tendría que disponer de muchos filtros ND fijos y sería, la verdad es que un auténtico caos, una molestia tremenda. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Solamente se me ocurre una cosa, que es, con un ND8, ir subiendo la ISO hasta tener un tiempo de exposición que yo pueda establecer en nuestra cámara. Fijaros cómo tenemos aquí un ISO 200, el ND8 y
34 segundos. Estos parámetros sí podemos colocarlos en nuestra cámara. Y por lo tanto, lo que yo voy a hacer ahora es poner el filtro ND variable en la rosca de la rejilla para trasladar estos datos. Me voy a la aplicación, voy a poner una ISO 200, voy a ponerle un tiempo de exposición de 32 segundos y voy a colocar el filtro en la rejilla. El filtro de densidad neutra variable, que aquí no vemos, lo voy a poner en la posición mínima, el ND 8. Con mucho cuidado de que no se me caiga, lo voy enroscando y una vez que lo tenga colocado, es muy importante, como ya vimos en el vídeo anterior, pero aquí más aún todavía, asegurarnos que está en la posición 8, puesto que al roscarlo podemos correr el peligro de mover la graduación. Lo tengo en el ND 8 y voy a hacer un disparo. Como ya os he puesto en el post, la fotografía de estelas de coches tienen bastantes variables. Las velocidades de los coches, la cantidad de coches, como ya os podéis suponer. No es lo mismo sacar una fotografía de este tipo en una carretera que en una autopista, que en una calle de la ciudad. En este momento creo que hay bastante tráfico y creo que podemos obtener una fotografía buena. Bueno, no es buena porque no sé por qué me ha fallado el enfoque. Luego, por lo tanto, la voy a eliminar, voy a revisar el enfoque, que no sé exactamente por qué me ha fallado, y voy a repetir la fotografía. Ya está a punto de conseguirla. He hecho un disparo para ver si está bien enfocada, no para ver si capturo muchas estelas o no. A ver dónde tengo el error. Bien, ahora sí, no sé por qué razón. Bueno, pues ya veis en una primera prueba que aquí tenemos una fotografía de estelas. En este tipo de fotografía a mí me molesta bastante esta zona de aquí, de las luces blancas de los coches que vienen enfrente, que suelen quemar esta parte de la fotografía. Vamos, aquí lo único que podríamos hacer sería intentar esperar a que hubiera mucha circulación en este sentido y muy poca circulación en este otro, pero vamos, eso ya es cuestión de estar un cierto tiempo intentando conseguir esto. Por lo tanto, teniendo en cuenta que con estos parámetros hemos conseguido una buena fotografía, voy a esperar a ver si consigo una buena circulación para hacer ya pruebas definitivas. Parece que va a haber buena circulación, en el sentido contrario hay algo menos, y efectúo el disparo. Vamos a acabar dentro de unos segundos y vamos a ver cuál es el resultado. Aquí tenemos una fotografía de estelas de coches. Fijaros que la carretera, las estelas están bien enfocadas, están bien definidas, son largas, puesto que cuanto más tiempo de exposición tenga, mayor circulación, mayor longitud. Aquí, bueno, pues en este punto puede que esté un poco sobreexpuesta. Esto, la verdad es que yo me fije en este punto es una manía particular, es un tema totalmente personal.
pero quiero que veáis que hemos conseguido una primera foto de estelas de coches. Creo que además la exposición es buena, luego por lo tanto, salvo que cambiaran algunos parámetros, podríamos mantenerlos a la espera de mayor circulación para obtener mayor cantidad de estelas. Mientras veo a ver si aumenta la circulación, permitirme que abunde de nuevo en esta aplicación, calculadora de exposiciones. Como os decía antes, os pondré el link en el post, puesto que tiene bastantes herramientas, tiene bulb, obturador, pero bueno, yo utilizo lo que es la calculadora en sí. E insisto, la utilizo porque tiene una cantidad de ISO muy grande, con lo cual en situaciones muy especiales va a tener una mayor utilidad que la ND Expert. Si estamos trabajando con ISOs más bajas, bueno, podemos seguir utilizando obviamente esta aplicación, o podemos utilizar, si queréis, el ND Expert. Voy a disponerme a hacer otro disparo. Allá va. Veis que con este sistema no es muy difícil obtener este tipo de fotografías. Yo no soy un profesional, soy un amateur, soy un puro aficionado. Os estoy enseñando lo que hago y estáis viendo los resultados que vosotros podéis duplicar sin ningún tipo de problema. Lógicamente, tenemos que tener paciencia, encontrar un sitio adecuado, volvemos a tener otra, puede que el número de estelas no sea tan abundante como yo hubiera querido, creí que iba a haber más circulación. Vamos a esperar de nuevo. Yo os decía que soy un aficionado, os estoy enseñando lo que hago sin truco y sin más que hacer la fotografía con estas condiciones. Luego, por lo tanto, yo creo que vosotros podéis perfectamente replicar este trabajo siempre y cuando que tengáis los elementos necesarios, pero no es difícil. Vamos de nuevo a ello, a ver si ahora tenemos suerte. La verdad es que es un tema de también, como os decía en el vídeo del agua efecto seda, es tener suerte, buscar zonas con buena circulación, en fin, son cuestiones de tiempo, no hay otro truco. Aquí tenemos otra más. Seguimos teniendo estelas bien definidas, la fotografía enfocada, las zonas, aquí un efecto muy curioso cuando los camiones dan esta curva. Y si voy a esperar otra vez para que veamos si puedo conseguir un abundante número de estelas, más de las que en este momento estoy consiguiendo. A ver si ahora tenemos suerte. Parece que vienen muchos y luego a la hora de la verdad son menos de los que yo creo. Entonces, si seguimos esta técnica, ya no el tener fotografía con mayor o menor número de estelas ya no es un tema de la técnica, sino de poder encontrar un sitio con buena circulación. Voy a volver a repetir la fotografía porque ahora creo que sí puede haber más circulación. Y como os decía,
Una vez conseguida la técnica, el resto es cuestión, como os comentaba, de tener un sitio donde haya muchos coches, buena circulación, si son rápidos mejor porque la longitud de la estera es mucho mayor, etcétera. Bien, tenemos unos resultados muy semejantes. No ha cambiado mucho la situación con las anteriores. Voy a repetir otra vez el disparo para que veáis que es cuestión de la circulación y no de la mecánica a seguir. Vamos allá. Aún vienen algunos coches más, serán casi seguro los últimos que se pueden capturar en este disparo. Efectivamente, aquí ya hay mayor densidad de estelas e incluso las del fondo, que tanto os comento, son mucho menores, con lo cual no nos despistan del efecto de la fotografía. Aquí tenemos, yo creo que es un resultado muy significativo y bastante identifica bien las fotografías que podemos obtener con este sistema. Mientras espero a ver si obtengo una mayor cantidad de coches, recapitulamos, como en el vídeo del agua efecto serra. Asegurándonos en el modo experto que todos los parámetros se encuentran en modo automático, quitando los filtros como os había comentado en ese mismo vídeo, o quitando el filtro porque en este caso solamente tengo uno, cuidando que no se caiga a la autopista. Ya lo tengo. Hacemos una primera fotografía para ver cuáles son los parámetros de la misma. Mido tanto la luz como el enfoque en el punto que yo desee. Incluso, fijaros, voy a hacer una prueba en este momento. Voy a enfocar aquí y voy a llevar la medición de la luz a la zona de los coches de la autopista, donde vienen los coches en sentido opuesto. Me aseguro que todos los parámetros están en automático y hago la foto. Vamos a ver sus detalles. Sigo teniendo una ISO 12800 y el mismo tiempo de exposición de 1 dividido de 15 segundos. Luego, por lo tanto, me voy a la calculadora de exposiciones, veo que tengo 1 dividido de 15 segundos, 12.800, y que con un ND8 a una ISO 200 puedo disparar 34 segundos. Perfecto. ISO 200, tiempo de exposición, no tengo 34, luego por lo tanto 32, coloco el filtro en la rejilla, esto hay que tener mucho cuidado, es un peligro que no la enrosque bien y se caiga a la autopista o a cualquier sitio en el que podamos perder el filtro. Ya está roscado. Me aseguro de nuevo que no he cambiado la graduación. En este caso no la he cambiado. Y espero a que haya una buena circulación. El disparo.
Vienen más coches de los que yo quiero en sentido contrario a donde estoy haciendo la fotografía, pero bueno, vamos a confiar en que salga bien. Vienen ahí unos últimos coches que creo que lleguen para la fotografía. Y aquí tenemos de nuevo otra fotografía. Estas luces intermitentes es de un camión que pasó con luces alternas, con luces de tipo sirena. Como os decía, demasiada circulación en sentido opuesto, pero veis que siguiendo esta mecánica se obtiene lo que estamos buscando, que es la fotografía de estelas de coches. Las fotos que acabamos de obtener, algunas de ellas las pondré en el post acompañando a este vídeo. Confío que con estas explicaciones haya conseguido una buena explicación de cómo obtener este tipo de fotografía. Veis que la mecánica es repetitiva, no hay otra manera, o al menos yo no sé otra manera. Esta es la que utilizo y os agradezco una vez más todo el interés que habéis puesto en este tema del uso de filtros de densidad neutra. Una vez colocado el post, quedo a vuestra entera disposición para cuantas preguntas me queráis hacer. Un abrazo y cuidaros mucho. Never settle.